Hola, soy Katia Ospino. En el Congreso de la República de Colombia cursa un proyecto de ley que permitirá que la fuerza pública y la Fiscalía judicialicen con rigor y contundencia a quienes practiquen minería ilegal en este país. En Colombia, este delito es considerado de menor importancia, a pesar que con esta práctica ilegal se apropian de los recursos de los colombianos. También es considerada la cuarta causa de deforestación en el país y, como si fuera poco, con ella se financian los crímenes organizados. Sí, señor. Si no lo sabían, la minería ilegal es una de las prácticas o de las principales fuentes de financiación de los criminales en el Caribe colombiano. La minería ilegal financia grupos armados ilegales en Colombia y en algunas regiones como Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Guainía y otros departamentos, y por supuesto Cesar. Para ser más exacta, 151 municipios de los 25 departamentos del territorio nacional. Ahí se practica minería ilegal. La falta de control del Estado sobre la explotación de los recursos del subsuelo en el Cesar es un contraste real de una mafia, de un círculo mafioso del poder, de las altas influencias de una falsa funcionaria judicial o simplemente de la complicidad de la fuerza pública con la élite política dominante de la región. Vamos a ver. El diario El Pilón, el 1 de septiembre, publicó una noticia en la que destacaba que Corpocesar, el Ejército y la Policía han cerrado en los últimos meses 4 canteras. El último operativo se materializó en el corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción de Valledupar, donde capturaron a 8 personas en condición de flagrancia desarrollando la actividad de manera irregular. Para los que no entienden mucho el tema de títulos mineros, les podría explicar así a grueso modo que si usted tiene o Pepito Pérez tiene una tierra y en esa tierra se puede explorar o explotar material, cualquier persona natural con capacidad legal, cualquier persona jurídica cuyo objeto social contemple la exploración y explotación de mineral, puede solicitar un título sobre su predio. Fue así como un día el abogado Néstor Duarte Tolosa llegó a la Agencia Nacional Minera y solicitó un título minero que le otorgaron sobre unos predios que inicialmente fueron de Pepe Castro. Título minero que se traducía en un contrato a 35 años en los cuales él podría explorar o explotar, pues tenía orden de bajar hasta 5 metros de profundidad. Una hectárea que contiene 10.000 metros se convertiría en 50.000 metros cúbicos por hectárea. Y ese territorio comprendía 60 hectáreas de Julio Yamín, 60 de Pedro Castro y 40 de Aristides López Cuello. Pero la cosa no fue fácil, pues Pedro Norberto Castro, el reconocido dirigente del Centro Democrático, se opuso rotundamente a negociar pacíficamente la licencia con el abogado Néstor Duarte Tolosa, obligándolo casi de un tilic a que lo expropiaran de sus propias tierras. Pero Julio Yamín no pretendía que lo sacaran de su territorio y terminó comprando él solito la licencia. La licencia sobre estos terrenos inició en 2005 y terminará legalmente en el año 2035. Pero se podría extender la operación. Como Pedro Castro no quiso hacer la sociedad con su cuñado Julio Yamín para la compra de la licencia, Pedro constituye en 2013 una empresa que registró en Cámara de Comercio como Escombrera Valledupar S.A.S., con el objetivo de desarrollar una escombrera que para esa época no existía en la zona, no había ninguna, pero se le olvidó, no tuvo en cuenta que ninguna autoridad iba a dar permiso para tal actividad, pues sobre esos terrenos ya existía un título minero, a no ser que se pusiera de acuerdo con el dueño del título minero, pero no acordó nada con su cuñado y al parecer, valiéndose del vínculo familiar, empieza a lanzar escombros en el lugar. Julio Yamín Berardinelli le llama la atención, pero siempre hizo caso omiso a esos llamados de atención, pues todo indica que las caravanas de carro entrando con escombros era incontrolable, pues parecía que las autoridades en ese momento estaban amangualadas con Pedro Norberto, excónsul en Roma, excandidato a la Cámara de Representantes, excandidato a la alcaldía de Valledupar, y también su esposa, Claudia Lozano. Sí, la misma Claudia Lozano Dorian, es fiscal, es directora de la Fiscalía de La Guajira, la misma que señalaron de recibir un millonario soborno, unos 350 millones de pesos,
a cambio de devolverle una droga decomisada a los mellizos Múnera. Está vinculada a un proceso ante la justicia por, al parecer, aceptar sobornos de una red de narcotraficantes para devolverles cargamento incautados, caso por el que habría aceptado, según testimonio, 350 millones de pesos. A pesar de los documentos falsos, Claudia Elena Lozano Doria logró ocupar importantes cargos en la rama judicial y el Ministerio Público. Ese detalle, manténganlo ahí presente, así comprenderán cómo utilizó sus influencias con la fuerza pública en este caso. Un equipo de ingenieros y arquitectos en compañía de Julio Yamín, dueño del título minero. La ley tiene que ampararme a mí, ¿ok? Porque el uso del suelo de este terreno de Pedro Castro es mío. Intentaron hacer un recorrido de reconocimiento en el lugar, al constatar que se estaban arrojando escombros. Hay unos derechos adquiridos. Nosotros fuimos como ingenieros y arquitectos a hacer una consultoría al respecto. Nosotros consideramos que no hubo ninguna invasión. Pero les impiden el acceso y encima de todo les echan la policía. Es que esto es privado, independientemente de los títulos mineros, que no conozco ese tema de derecho minero, esto es privado y acá ustedes entraron. Pero si por eso, pero si que hubo invasión, si del consentimiento del morador. Si ni siquiera tengo que avisarle a los dueños de esto y puedo entrar con una máquina a explotar. Sí. Si no lo sabía, sépalo. Este mayor, de apellido Montoya, parece no tener clara la norma. Deja entrever en sus actuaciones o en su terquedad estar favoreciendo los intereses de quienes los llamaron a intervenir en esa disputa. Pues los carros que estaban cometiendo la arbitrariedad o la falta serían del cuñado del entonces gobernador Franco Valle. Le voy a entregar un carro del cuñado del gobernador del Cesar que se llama Julio Viña, que lo tengo ahí, botando escombros, lo agarré. Sí. Y ahí lo tengo para que usted, mayor José Montoya, lo ponga a disposición de las autoridades. Pero el mayor Montoya insiste en judicializarlos si siguen molestando. Lo que tiene que demostrar de que no es fácil ustedes, nosotros simplemente lo que observamos acá, la ley de la ley tiene invasión, porque ustedes se metieron y violaron acá la propiedad privada sin ningún permiso. Sí, pero ya si ustedes, ya ustedes demostrarán a través de todo documento que tienen eso. La corrupción de la mafia minera en esta zona del departamento del Cesar es tan temeraria que al parecer, supuestamente, se confabularon para que después que al empresario Julio Yamín le dieran la licencia, le cerraran sus predios, pues debían hacer consulta previa con las comunidades indígenas al estar ubicados sobre la línea negra. En ese trámite lo cerraron 3 años, mientras la competencia ganaba espacio, clientes y territorio. Sí, haciéndose dueños y señores del negocio. De una explotación ilegal que había allá, donde José Jorge Monsalvo, una empresa llamada Exprominerales, que si yo capturaba en fragancia, carros ilegales con materiales ilegales, los cogiera y los pusiera a disposición de la policía ambiental. ¿Oyó? En una ocasión ahí le entregué 7 carros capturados de Endupar con el capitán García de la Policía Nacional y los carros fueron entregados inmediatamente. Cuando sucede esto, el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez, envió una comisión a verificar estos problemas del sector minero y amenazaron con enviar un avión para llevarse a todos los que estuvieran implicados y judicializarlos en el búnker de la Fiscalía. Solo así es que los vecinos, los del alrededor, hacen un stop en las operaciones de explotación ilegal. Cuando llego a esta parte de la historia me encuentro con este importantísimo detalle. Me encuentro con un señor expediente. Es una demanda penal por prevaricato por omisión, abuso de autoridad, omisión de denuncia y favorecimiento a terceros que cursó sobre los exdirectores de Corpo Cesar de la época, Caled Villalobos y Julio Suárez, en la que involucran también la empresa Expominerales, que ahora se llama Heicar. Caled duró 3 años en prevaricato por omisión, porque no cerraba la empresa de José Jorge Monsalvo, hermano del gobernador de la fecha, Luis Alberto Monsalvo.
¿Por qué Calec no cerró? ¿No es que él es república independiente? ¿Solo ha sido una fachada? ¿Qué pasó? ¿Miedo o complicidad? Complicidad y alianza de la que tanto se rumora en la región últimamente. Pues este ha hecho alarde de haberle ganado 3 veces a los Géneco. Pero parece que eso es pura invención, tal vez quimera, porque por lo visto los favoreció y los sigue favoreciendo. Después de todo esto, la cosa se puso peor. El empresario Julio Yamín intentó volver a poner control a los vehículos que ingresaban a arrojar escombros, pero esta vez fue él quien se presentó con la policía ambiental. Pero le respondieron con la aparición de 6 hombres, o mejor, 6 militares encapuchados, acusándolo de secuestro. Pero su defensa de nada sirvió ante la imponencia de los uniformes de los militares de la 10ª Brigada Blindada. Pues lo condujeron al CAI del barrio Garupal y de ahí lo trasladaron a la URI para judicializarlo por secuestro, sin sustento y sin arraigo probatorio. Entonces, sin más allá y sin más acá, sueltan los 3 carros inmovilizados y los 3 conductores. La pregunta es, ¿por qué los militares salen encapuchados? ¿Quiénes los llamó? ¿Y por qué procedieron de esa forma tan arbitraria? Bueno, este documento de 3 de marzo emitido por el Batallón La Popa nos revela que primero sustentaron que era un acompañamiento a la policía. Mentira. Se tuvo conocimiento que dicho procedimiento fue realizado directamente con la Policía Nacional y que el Ejército Nacional estaba en apoyo a los funcionarios. Después responden en este otro documento, el día 13 de mayo, que fue una señora, es decir, la dueña del predio, la esposa del dueño del predio, es decir, Claudia Lozano, quien los llamó. Aprovechando su investidura o su influencia, usó de alguna forma, al parecer a los militares, para lograr retirar del predio al dueño del título minero, imputándole secuestro. Recibe la llamada telefónica de una señora quien le informa que en su casa campo, ubicada vía la mesa del municipio de Valledupar, ingresó un señor portando un arma de fuego acompañado de otros sujetos a dichos predios, intimidaron a uno de los trabajadores. Ahora, Yamín Berardinelli, dueño de la empresa Agregados del Cesar, por un amparo judicial que emitieron el pasado 22 de enero, ordenan que su cuñado, Pedro Norberto Castro, desaloje los predios hasta el 2035 que terminará la licencia. Y repito, eso sin saber si las tiende. Pero el dirigente del Centro Democrático, amparado también en la norma, contesta la solicitud de desalojo yéndose para Bogotá, a la agencia minera. Pero no va solo, se va acompañado de su esposa, quien se salió de los cabales rapidito y armó ¡qué show! Reclamó a gritos e insultos el que se le haya dado prioridad a Agregados del Cesar. También alegó entre insultos a una hermana del diputado Quintín Quintero, diciéndole que no le habían notificado, pero le demostraron que sí. El pasado mes de marzo, el amparo quedó en firme y ya van 6 meses y nada que desalojan o lo desalojan. No creería yo que el alcalde Mello Castro se va a dejar poner preso por este enfrentamiento entre sus tíos. La norma es norma y hay que cumplirla. Dentro de la investigación adelantada también descubrimos que el excónsul, ex candidato a la Cámara y a la Alcaldía de Valledupar y actual dirigente del Centro Democrático, tiene en curso una demanda por contaminación ambiental agravada. Pero se defendió enviando un documento a la Unidad de Delitos Ambientales el 19 de junio del año en curso. En ningún momento Escombrera Valledupar ha atentado contra el medio ambiente, más bien somos protectores del mismo. Jamás hemos extraído un grano de tierra dentro del título minero. Dentro del expediente pudimos constatar que la fiscal 7 seccional, Piedad María Vargas Lobo, le solicitó una Cámara de Comercio para ver si la empresa estaba legalmente constituida. Y sí, lo es, pero no ha cumplido con las obligaciones legales de renovación de matrícula mercantil. En el mismo documento, un párrafo más abajo puntualizó. Muy por el contrario, el señor Julio César Yamín Berardinelli, en representación de Agregados del Cesar EU,
ha pretendido por vías de hecho y a plomazos apoderarse del mercado, monopolizando el recibo de materiales de escombro y demoliciones. Y ahora, para concluir, traigamos a colación esta noticia. Delincuentes que se hicieron pasar por miembros de la guerrilla del ELN incineraron una maquinaria de obra en la finca Las Ovejas, ubicada en el corregimiento de La Mesa, de propiedad de Pedro Norberto Castro. Recuerdo que cuando se reportó este hecho noticioso en los grupos de periodistas, estaba al lado de mis papás y les dije, se jodió esta vaina, se está metiendo la guerrilla otra vez. Bueno, hay que aclarar que no fue así. Este hecho parece ir ligado a que un día Juan Carlos Hinojosa, empresario y dueño de Mineralcohol y SACIR, llegó a donde Julio Yamín para decirle que tenía una empresa de transporte, Global Transporte, y que existía la posibilidad de llevar material a una vía que se estaba construyendo por el Carmen de Bolívar. Entonces, la empresa Agregados del Cesar facilitó los documentos y una muestra de la piedra que fue aprobada. Se realizó un contrato por 3 meses. Este es el contrato que nunca se ejecutó, pues este señor Hinojosa empezó a sacar, al parecer, de manera ilegal, material en 1 hectárea aquí, justo al lado de Agregados del Cesar, justo aquí donde estoy parada, en las tierras de Pedro Castro. Prueba de ello son estos recibos de carga con membrete de Mineralcohol y Global Transporte, empresas de Juan Carlos Hinojosa. Pero la hicieron tan mal que hasta escribían mal el nombre de Julio. Julio Yamín. Cada empresa tiene sus recibos de salida con su membrete que lo identifica. Y de manera ilegal, valiéndose de que tenían un contrato firmado con Agregados del Cesar, empresa de Julio Yamín, contrato no ejecutado. Sacaban y sacaban material de los terrenos de Pedro Castro, es decir, Pedro y Juan Carlos, socios en una explotación ilegal. Vea usted. Las autoridades se dan cuenta y realizan unas capturas e incautan unos vehículos, unas máquinas y otros aparatos. Dentro del proceso, la policía le solicita a Corpocesar el título minero del señor Juan Carlos Hinojosa o del terreno donde explotaban, y Corpocesar dijo que no registraba ningún título. Debe demostrar a la entidad que dicha actividad no se ha venido desempeñando o desempeñará dentro del área o en sitios donde la Agencia Nacional de Minería concedió amparo administrativo. Es decir, eso se llama, a ver, repitan conmigo, minería ilegal. Al señor Hinojosa lo dejaron en libertad, parece ser por sus influencias con una alta funcionaria de la Fiscalía, y pues los vehículos y las máquinas son devueltas. Los devolvieron. Una de esas máquinas fue la que apareció quemada en aquella noticia que les acabo de recordar. Y al parecer no fue por grupos armados como se dijo. No nos sorprendió porque hemos recibido amenazas constantes de parte de los grupos insurgentes que tienen incidencia en el departamento del Cesar. No, las cosas es que al parecer son delincuentes comunes y el hecho se atribuye a unas retaliaciones personales. Ahora recordemos que Pedro Norberto salió diciendo que esas máquinas eran de él. Sujetos encapuchados penetraron en uno de mis predios ubicados a 1 kilómetro del batallón La Popa e incineraron una máquina retroexcavadora sin mayor querer sino hacer el daño al patrimonio de una persona que lo que hace es trabajar por el bienestar de la región. Es decir, que reconoce que practicaba minería ilegal en sus terrenos. ¡Ojo con eso! Nos vemos en la próxima videocolumna. Besos, abrazos.